para seguir hablando de este tema, ya estamos con el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con esta situación que ya veíamos en la nota anterior, que ocurrió en el Estadio Víctor Jara tras esta confusión, como se le ha denominado, entre enrolamiento y regularización que anunció el gobierno. ¿Qué le parece lo que ocurrió ayer? Bueno, una vez más vemos el famoso juego semántico del gobierno, que lo único que hace es hacerle el quite a las responsabilidades por su pésimo manejo en esta materia. No solo un pésimo manejo, sino que una excesiva ideologización y una falta de compromiso con los más pobres y la clase media de nuestro país, los chilenos, que hoy día no tienen acceso a cupos en jardines de la Junji, en colegios públicos, en una atención en el fondo digna y oportuna en materia de salud. Todo eso está funcionando mal hoy día porque los servicios públicos están colapsados, producto de la excesiva cantidad de inmigrantes en nuestro país, y el gobierno, al parecer, lo que pretende es seguir dando estos perdonazos y regularizaciones cuando lo que necesitamos es que estos extranjeros salgan del país, porque ya estamos sobrepasados. Hay que ser sincero y realista y entender que nuestra primera responsabilidad es con nuestros compatriotas. ¿Es tan drástico usted como lo fue José Antonio Kast, que dice que no se puede realizar estas regularizaciones y hay que expulsarlos a todos? Pero si aquí estamos hablando de matemática pura, de números, obviamente yo entiendo el drama de quienes salen de su país buscando mejores oportunidades, pero nuestra primera responsabilidad en Chile es con los chilenos, con los más pobres, con la clase media. Ellos se merecen por parte del gobierno solución a sus necesidades y no podemos seguir invitando extranjeros al país cuando madres chilenas, familias chilenas no encuentran un cupo en jardines de la Junji para poner a sus hijos, para poder salir a trabajar. Si hay que entender que en Chile tenemos las capacidades, la infraestructura y los servicios que tenemos. No podemos seguir pensando, o más bien no puede el gobierno seguir pensando más en los extranjeros que en nuestros compatriotas. Lo voy a invitar a escuchar la intervención de su par hoy día, Cristian Araya, quien fue mucho más drástico y habló de dinamitas incluso en la frontera. Vamos a escuchar primero al diputado antes de continuar. Si antes generó polémica en la izquierda woke la construcción de una zanja, quizás ya haya mucho más que se escandalicen con lo que realmente se requiere, dinamitar nuestra frontera. Quizás dirán que no se puede poner minas antipersonales por tratados internacionales, quizás es cierto, pero nadie ha dicho que, por ejemplo, instalar minas antitanques no sea una medida que podamos implementar. ¿Qué le parece? Bueno, aquí no estamos hablando de nada novedoso ni fuera de lo esperable. Cuando tú haces un análisis de la situación hoy día en las fronteras, tienes caminos irregulares, caminos ilegales que poco les falta para estar pavimentados. O sea, es por ahí que entran no solo inmigrantes ilegales, sino que traficantes. Por ahí se hace robo de vehículos. Entonces, evidentemente, cuando el diputado Araya habla de dinamitar la frontera, habla de destruir específicamente esos pasos que hoy día están sirviendo para el tráfico de personas, para el tráfico y el contrabando de especies que después se comercializan en el mercado informal, y también incluso para el robo de vehículos que ocurre dentro de nuestro país. Esas medidas evidentemente tienen que tomarse. Hay algunos que se escandalizan. ¿Dinamitar la frontera es una medida que podría tomarse? De eso estoy hablando. O sea, los pasos, los caminos ilegales, que son un problema que está identificado por carabineros, por los militares que resguardan la frontera hoy día, porque tenemos estado de infraestructura crítica en el norte, tenemos presencia militar también. Aquí hay un trabajo que se ha hecho, un análisis que se ha hecho ya desde hace tiempo, y esos pasos hay que destruirlos, hay que eliminarlos, esos pasos ilegales. A eso se refiere, por supuesto, el diputado Araya. Y hoy día estamos hablando de este tipo de medidas más radicales, porque el gobierno ha sido incapaz de plantear las medidas, otras medidas que podrían oportunamente haber controlado este drama con, en el fondo, un trabajo mucho más sencillo y básico. Pero hoy día necesitamos tomar medidas radicales porque la frontera está completamente descontrolada y las amenazas, además, y déjame complementarte eso, las amenazas que tenemos además, como por ejemplo la presencia militar iraní en Bolivia, esto complica mucho más todos los aspectos de migración irregular que hemos visto en los últimos años. Si nos vamos a este anuncio que hace el gobierno de regularización acotada, desde su punto de vista eso no debería realizarse. No debería realizarse porque es una falta de lealtad con los chilenos más pobres y la clase media que hoy día esperan del gobierno soluciones a sus problemas.
Si es que nosotros tenemos en Chile los servicios estatales y servicios básicos suficientes para recibir a extranjeros en nuestro país, bienvenido sea. Pero hoy día eso no existe. Y la primera responsabilidad que tenemos como políticos, como representantes de los chilenos, en los distintos poderes del Estado, y especialmente el gobierno, que es quien administra, el gobierno tiene que preocuparse, primero que nada, de los chilenos. Actualmente no se conocen cuáles van a ser las condiciones de esa regularización, pero se sabe que van a haber ciertos requisitos. ¿Ni aún así les parece correcto? Sabemos que en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera fueron cerca de 300.000 y hasta ese punto nadie se escandalizó. Porque teníamos otra situación en ese momento además. Yo creo que fue un error también que terminó consolidando todo lo que vino después, pero es un error que solo ha profundizado este gobierno. Y si hoy día no tenemos claridad respecto de cómo va a operar esa regularización de inmigrantes, es porque el gobierno ha sido poco claro, porque recibió una comitiva de la ONU en este país que vinieron al parecer a hacerles una encerrona y presionarlos para que sigamos avanzando con recibir extranjeros en Chile. Y hoy día Chile no tiene la capacidad de seguir recibiendo extranjeros. Entonces yo lo que le pediría al gobierno, que gobierne para Chile y que no gobierne para los extranjeros ni tampoco para la ONU. Perfecto, vámonos a otro tema, ya vamos a cerrar el tema de migración. Pensiones. ¿Quedaron conformes con esta explicación de Guillermo Ramírez de que él se habría equivocado con este término de reparto en referencia al igualar las pensiones entre hombres y mujeres? Quien explica se complica, y además, un dicho muy antiguo, pero muy cierto en esta materia, porque además hemos visto que ha salido el senador Galilea, han salido otros representantes de Chile Vamos a profundizar en esta materia y a seguir dando contexto a una cuestión que simplemente debiese limitarse ellos a cumplir el compromiso que ellos mismos suscribieron, todas las fuerzas de oposición, el año 2022. El año 2022 suscribimos y se presentó ante la prensa incluso un acuerdo donde se establecía claramente que ninguna de las fuerzas de oposición íbamos a transar que cualquier aumento en cotizaciones tenía que ir completamente a las cuentas individuales de todos los trabajadores. Y al parecer, en el camino Chile Vamos cambió de opinión. Bueno, ¿por qué cambió de opinión? Es una polémica inventada por ustedes. Sería raro que nosotros inventemos lo que ellos mismos dicen, porque cuando sale Chile Vamos a sostener estas explicaciones respecto de que en realidad va a ir todo a las cuentas individuales, pero no tanto, que en realidad va a haber una fórmula, que va a haber una cosa y explican una cosa que es muy difícil de entender. Sí. La verdad es que a mí no me queda absolutamente nada claro cómo es que esta fórmula de reparto que había planteado el diputado Ramírez en un comienzo en realidad no es reparto. ¿Es compensación? Claro, pero compensación, o sea, ¿cómo opera esa compensación en la práctica? Inventan estos juegos semánticos, estos juegos de palabras, para no entrar en lo concreto de la explicación, que aquí la cosa es muy clara. Los 6 puntos de cotización adicional que se proponen, ¿van a ir o no van a ir completos las cuentas individuales? Se habló en un comienzo de un 0,5%. Después el senador Galilea sale diciendo que esto va a ser el seguro de cesantía. Seguro de cesantía que además decían vamos a invertir esto en bonos del Estado. O sea, eso es como el equivalente elegante de poner la plata debajo del colchón. Entonces aquí estamos hablando de que Chile Vamos empieza a desdecirse de lo que ha sostenido siempre, de lo que sostuvo en este acuerdo que firmamos el 2022 y que hoy día cambian de opinión. Entonces el problema de fondo, más allá de lo de pensiones, es que se mantiene una tónica en Chile Vamos que la hemos visto desde hace bastante tiempo, que dicen una cosa y después terminan haciendo otra. Y lo que nosotros pedimos desde el Partido Republicano y como nosotros actuamos y trabajamos también, es que actuemos en coherencia. Si es que tú vas a defender algo, sosténlo después en el tiempo, porque si no eso afecta tu credibilidad y la capacidad de construir acuerdos como oposición. Vemos que hay una cercanía más entre Chile Vamos y el oficialismo actualmente, al menos en esta discusión, y ustedes ya como Partido Republicano quedan un poco más alejados de este acuerdo. ¿Qué tendría que pasar para que cedan un poco y se pueda lograr el acuerdo y poder votar finalmente en enero? ¿Qué es lo que se espera? Es que yo me pregunto un acuerdo en qué términos. O sea, aquí lo que nos preocupa a los republicanos es que las pensiones de los trabajadores mejoren, que las jubilaciones mejoren. Pero si es que el acuerdo implica que parte de las cotizaciones de los trabajadores pase a una caja negra, una caja oscura que no sabemos cómo se va a administrar, que el senador de Chile Vamos nos dice además que eso va a ir a bonos del Estado, cuando podría invertirse en instrumentos financieros mucho más rentables para darle mayor retorno a los trabajadores al final de su vida laboral. Entonces no nos pidan lo imposible, no nos pidan ponerle nuestra firma como republicanos a algo que va a terminar perjudicando las expectativas de los trabajadores a futuro cuando se jubilen.
¿Por qué vamos a obligar a los trabajadores a cotizar plata en un mecanismo que finalmente no les va a rendir, como es la idea esta famosa que planteaban de los bonos del Estado? Es la forma elegante de meter la plata debajo del colchón. Y lo que nosotros debiésemos estar trabajando junto con el gobierno es un mecanismo para que esto no sea meter la plata debajo del colchón, sea generar rentabilidad y generarle un fondo a futuro para los trabajadores que le permita subsistir, cosa que hoy día es muy difícil con los recursos que están disponibles en los fondos de pensiones y lo sabemos. Perfecto. Diputado Luis Sánchez, muchas gracias por acompañarnos en Tele 13 Noche. Gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien.